Segunda de Pedro 3:9 dice de la siguiente manera: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabe que un día de esta semana que recién terminó, yo oía una predicación de Charles Stanley, uno de los predicadores que yo escucho para que mi vida espiritual sea alimentada, y él hablaba sobre lo que es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Decía que Dios a nosotros no nos ha consumido porque Él está muy interesado en nuestra salvación. Y me puse a pensar sobre lo que es la vida del cristiano, lo que es nuestra vida en Cristo, que muchos la tomamos de diferente manera. Unos somos muy livianos en lo que es el caminar cristiano, otros más entregados, pero hablemos un poquito del recién convertido al Evangelio. Y dése cuenta usted que un recién convertido al Evangelio, por naturaleza, sigue viviendo su vida como que si no ha sucedido ningún suceso en su vida, el que Cristo haya venido a su corazón. Sigue viviendo su vida sin ningún cambio, sin ninguna transformación, porque para muchas personas que se hacen cristianos, les cuesta mucho asumir o aceptar o comprender que ahora ellos son nuevas criaturas. Les cuesta mucho aceptar o comprender que el Espíritu Santo ha venido a ellos y que mora dentro de ellos. Y pienso yo que eso debe de ser normal en un recién convertido, porque la comprensión de lo que es un nacido de nuevo no ha llegado a su vida en una completa totalidad. Y al no tener comprensión total sobre lo que es ser un nacido de nuevo, pues siguen su mismo estilo pecaminoso de vida. Pero conforme va pasando el tiempo en ellos y empieza a reunirse en las iglesias, empiezan a cantar diferentes canciones de las que cantaban antes, empiezan a tener nuevos amigos, a escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que del oír viene la fe. Y con esta fe viene la manera de pensar diferente, la forma de cómo se habla, de cómo se piensa, de cómo se siente, de cómo se actúa, completamente tiene que cambiar. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. De manera que el recién convertido empieza a madurar en su caminar cristiano. Empieza a producirse en él un cambio. Tiene que haber temor al Señor, tiene que haber reverencia al Señor. Pero algunas veces no sucede de esa manera. Algunas veces no sucede así y podemos ver en las iglesias muchas personas que son muy disimuladas en lo que es referente al pecado, en lo que es referente al error, a lo que es el servicio del Señor, muy disimuladas. Y entonces, algunas veces, ante la aparente reacción lenta de Dios ante el disimulo de muchas personas que dicen haberse convertido al Evangelio, pero que al no dar a demostrar ningún cambio en sus vidas, y como que a muchos eso nos desconcierta. Porque fíjese usted que la mentalidad de muchos cristianos ante el pecado o una falta que cometemos es a
esa forma de pensar debe de ser castigo inmediato, porque se violan los principios de Dios. Pero yo quisiera en esta mañana que estudiáramos un poquito de lo que es el tema de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y lo que leímos en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo primero que yo tengo que decir sobre este verso que hemos leído es que este verso es parte del capítulo donde se menciona la venida del Señor anunciada por Jesucristo y escrita ahora por el apóstol Pedro, en donde se anuncia que juicio vendrá a la tierra una vez que nosotros nos hayamos ido al cielo. Cuando el rapto de la iglesia suceda, después que el rapto de la iglesia haya sucedido, juicio va a venir sobre todos aquellos que hayan quedado a la tribulación y a la gran tribulación. Pero fíjese bien que la Biblia dice que Dios es tan misericordioso que sabiendo que nosotros, siendo aún pecadores, dejó que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz para darnos a nosotros salvación y de esa forma librar al que se acerca a Jesús de la gran tribulación que vendrá sobre los habitantes de la tierra una vez que la iglesia haya sido raptada. Y entonces cuando estudiamos el verso que leímos de 2 de Pedro, podemos nosotros mirar que es a causa de ese amor que Dios nos tiene a nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, como dijo ese predicador, no hemos sido consumidos porque todos nosotros somos pecadores. Pero existen dos clases de pecadores. Existe el pecador consciente y el pecador inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay personas en el Evangelio que pecan por ignorancia. Podemos poner de ejemplo al recién convertido. Y hay muchos que vienen del catolicismo, hay muchos que vienen del ateísmo, hay muchas personas que no saben en sí qué cosa no podemos hacer porque es pecado. Porque ellos practicaban de diferente manera su religión. Por ejemplo, un católico, él va a misa y es adúltero y cuando sale de la misa sigue en adulterio. No hay nadie que le diga o que le haga sentir que el adulterio es un pecado. Y viven su vida creyendo que eso es normal. Porque no saben de los principios de Dios, que no pueden ser violados. No saben a causa de que no estudian la Biblia, no estudian la palabra de Dios, que es la que convence al hombre de pecado por medio del Espíritu Santo. Y entonces se acercan al Evangelio y siguen su estilo de vida como antes. Pecan, vuelven a pecar y vuelven a pecar, pero es por ignorancia, por falta de conocimiento. ¿Conocer qué? Conocer lo que la palabra de Dios dice sobre lo que es el adulterio, sobre lo que es el pecado. Pero no todo el tiempo va a ser así, porque cuando ellos se acerquen a la iglesia y conforme ellos sigan siendo evangélicos y empiecen a escuchar palabra de Dios y a leer lo que dice la palabra de Dios, ellos se van a volver conocedores de los principios de Dios, de los mandamientos de Dios, los estatutos que Dios a nosotros nos ha dado para que los guardemos. No mentirás, no hurtarás, no adulterarás, no te emborracharás. Esos son principios que nosotros tenemos
para guardar y no cometerlos. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos cuáles son los mandamientos que el Señor a nosotros nos ha dado, los principios que el Señor a nosotros nos ha dado para no violarlos, y aún así conociendo lo que el Señor a nosotros nos dice en su palabra sobre lo que es el pecado, y aún así lo practicamos, entonces nosotros venimos a caer en lo que es la clase de pecadores conscientes. Y entonces sí, allí que el Señor nos ayude con estos pecados que nosotros cometemos, siendo consciente de que los estamos cometiendo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos ninguna excusa para salvación. Porque lo único que a nosotros nos puede librar de la condenación eterna cuando nosotros pecamos siendo conscientemente es el arrepentimiento. Pero pongamos de ejemplo, si un cristiano que sabe que adulterar es pecado y comete el hecho y se arrepiente, pero después de haberse arrepentido vuelve a cometer el acto del adulterio, entonces eso significa que no hay ninguna clase de arrepentimiento en su corazón, y entonces sí va a enfrentar condenación porque está pecando conscientemente. Pero la Biblia dice que Dios es el Dios de las oportunidades. Y aunque Él va a cumplir lo que ha prometido de castigar a la humanidad por causa del pecado, la Biblia dice que Él está aguardando pacientemente para con nosotros. Escuche y entienda lo que le voy a decir. Él está aguardando pacientemente para con nosotros lo que somos salvos, los que conformamos el pueblo de Dios, para que todos seamos salvos. Porque ahora en día, mi hermano, hay mucho pueblo de Dios que asisten a las iglesias, que se reúnen en las iglesias, que cantan, que escuchan palabra de Dios, pero que todavía no es salvo. Porque a un cristiano, aparte de hacer la oración de fe y dejar que Jesucristo entre a su corazón, a un cristiano lo que le garantiza la salvación, mi hermano, es la santidad con la que vive en su casa, con lo que vive en su trabajo, con la santidad que vive en donde quiera que él ande, sea en lo oculto o sea en lo público. Porque recuerde bien, mi hermano, que nosotros nos cuidamos no para el que nos mira, sino para Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, regresando al tema, es por causa de estas personas, mi hermano, estas personas que asisten a las iglesias, pero que todavía no han cambiado su vana manera de vivir, es por estas personas que aún Dios retrasa su promesa, la promesa de destruir a la humanidad. La Biblia dice que Él está esperando pacientemente para con nosotros, para que no perezcamos. Dios es a causa del amor que nos tiene, que todavía está retrasando su promesa, la que nosotros encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, que dice que los cielos y la tierra que ahora en día nosotros miramos, están reservados por la misma palabra de Dios, están guardados para el fuego en el día del juicio, y junto con ellos el hombre impío. Lo dice la palabra del Señor, mi hermano, no lo digo yo. Y entonces, a causa de ese amor que el Señor nos tiene a nosotros, Él está retrasando la promesa de destruir a la humanidad, porque el Señor sabe, mi hermano, lo que al hombre le espera. Ese hombre que no se aferró al arrepentimiento, lo que le espera a causa de su desobediencia. La Biblia dice que el sufrimiento que le espera a la humanidad una vez que la iglesia haya sido raptada no se puede describir con palabras. Y Dios lo sabe.
Y en su amor es que Dios sigue soportándonos, sigue soportando que su nombre sea blasfemado, sigue soportando la rebeldía en su pueblo. El disimulo con lo que muchos cristianos viven respecto a lo que son las cosas del Señor, Dios lo sigue soportando. Pero vea bien lo que le voy a decir. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que se siente tranquilo porque no es homicida. Hay mucho pueblo de Dios que se siente tranquilo porque no roba, porque no es adúltero, pero transgresiona continuamente las leyes de Dios. ¿Y qué es una transgresión? Una transgresión es la violación de un precepto, es la violación de una ley, de un estatuto. Pero la Biblia dice que Dios está esperando pacientemente por esta gente, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Y esta palabra que yo estoy predicando ahora en esta mañana, esta palabra, mi hermano que me está escuchando, no es para las personas de afuera, el incrédulo que todavía no conoce de Dios. Esta palabra, mi hermano, que fue escrita por el apóstol Pedro, es para usted y para mí, para lo que hemos sido llamados para complementar el número de los redimidos de Dios. Esta palabra es para nosotros, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, no solamente de acogernos a la sangre de Jesucristo para salvación de nuestras almas, pero sí de nuestras transgresiones, de las violaciones a sus principios, porque aunque Él hoy en este tiempo, Él está esperando pacientemente, mi hermano, déjeme le digo algo, sin duda alguna, lo que el Señor ha prometido va a llegar. Él va a destruir a la humanidad no arrepentida. Porque Dios, aunque Él es un Dios que nos ama y que está esperando pacientemente por nosotros, pero su paciencia, mi amado, tiene un límite. Recordemos la historia de Nínive. Dice la Biblia que los ninivitas era un pueblo necio en su corazón, que pecaba contra Dios descaradamente, y que Dios les levantó un profeta llamado Jonás para que les predicase y se arrepintieran de sus pecados. Y Jonás, en contra de su voluntad, fue a Nínive y predicó. Y la Biblia dice que el pueblo por un tiempo se arrepintió y Dios los perdonó, pero luego el pueblo se olvidó de Dios nuevamente. Y ¿sabe qué hizo Dios? Ya no le levantó más profeta que predicase sobre el arrepentimiento. Todo lo contrario, sin previo aviso los destruyó. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Mire, mi hermano, déjeme le digo algo y medítelo toda esta semana. El pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios escogió para sí, es el pueblo de Israel. Nosotros, los gentiles, solamente somos injertados, somos hijos adoptivos. Pero el pueblo de Dios que Él escogió para sí es el pueblo de Israel. Pero déjeme le digo algo. Si Dios al pueblo de Israel no le ha perdonado ninguna de sus rebeliones y los ha castigado por cada uno de ellos, ¿cómo cree usted que estamos nosotros? Que conociendo la verdad bíblica seguimos haciendo lo que ofende a Dios. Le aseguro que Dios tampoco a nosotros nos va a perdonar. Sabe que nosotros los creyentes debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos de que Dios, a diferencia de los seres humanos, es lento para la ira. Cuando somos rebeldes y testarudos, Él espera pacientemente que reconozcamos nuestras faltas. Porque de lo contrario, mi hermano, mire, la disciplina es dolorosa, tanto para el que la aplica como para el que la recibe. Y a Dios le duele en su corazón nuestra necedad, mi amado, porque a Él también le duele disciplinarnos a nosotros. Porque la verdad, mi hermano, es que la disciplina es dolorosa.
nos duele a nosotros y también cuando nosotros la ejecutamos. Pongamos de ejemplo a nuestros hijos, los que somos padres de familia. Y cuando nuestros hijos se portan mal y nosotros tenemos que disciplinarnos a ellos, también a nosotros nos duele la disciplina que les vamos a poner, porque los amamos. Eso mismo pasa con nuestro Dios. A Él también le duele disciplinarnos a nosotros, porque Él sabe que a nosotros la disciplina nos va a doler. Y por eso es que Él está esperando pacientemente por nosotros, dándonos a nosotros la oportunidad que veamos el error de nuestras vidas, el error de nuestras actitudes. Dejemos de pensar, mi amado hermano, de que nosotros vamos a quedar impunes de nuestros errores y pecados a causa de la paciencia de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y sí, es verdad que el Señor le da un alto valor al arrepentimiento. Es verdad que Dios le da un alto valor a la perseverancia de nuestra relación con Él. Porque Él es bueno, porque Dios es un Dios bueno. Y por eso es que Él está dispuesto a retrasar el castigo de nuestros pecados. Pero solo por un tiempo, mi hermano. Solamente es por un tiempo. Porque si nosotros seguimos de rebelde y no obedecemos, ¿sabe qué? Al final, la justicia de Dios va a exigir una sanción en nuestras vidas. Recuerde lo que dije hace un momento. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. No podemos nosotros vivir la vida como se nos da la gana, mi amado, y no esperar de ella consecuencias. No esperemos a que el Señor nos discipline, mi amado. En lugar de eso, mi consejo es que empecemos a hacer lo correcto, que volvamos nuestro corazón a Dios para beneficio de nosotros mismos. Porque recuerde que delante de Dios nosotros estamos descubiertos. Y Él, mi hermano, sabe todo de nosotros, conoce todo de nosotros, desde lo más íntimo del corazón hasta lo más íntimo del pensamiento. Yo le digo en esta mañana, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, rinda su corazón a Dios, rinda su vida a Dios, para que de Él obtenga vida eterna y bendición en abundancia. Oremos. Padre, gracias te doy por esta palabra que ha sido predicada, mi Dios. Te pido que toques el corazón del que la escuchó y que los hagas meditar en ello. Pido que sea sazonada con sal en sus vidas y que les sirva a cada uno de ellos de edificación. Oro por salvación, oro por sanidad en esta mañana. Oro por restauración para mis hermanos, para mis amigos que me están escuchando. Oro por edificación. Oro porque tu Espíritu Santo, Señor, los guarde y los dirija en su caminar en la vida. Y que por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, mi amado Dios. Amén y amén. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga hoy y siempre. Será hasta la próxima.